Hola, vamos a estar presentando nuestro ACA número 1 de estadística descriptiva. Está conformado por nuestras compañeras María Elena Mendoza, Lady Marcela y Yedixa Zulay Ortiz Espinosa. Para iniciar, hemos realizado una introducción acerca de la estadística descriptiva. Podemos ver que constituye una herramienta muy fundamental dentro del ámbito académico y profesional porque nos permite organizar, interpretar y presentar información de manera clara y comprensible. Su aplicación abarca desde el análisis de datos, investigaciones científicas, hasta la toma de decisiones en las áreas como economía, la salud, la educación, la ingeniería, convirtiéndose en un recurso muy indispensable para comprender fenómenos y resolver problemas reales. En este trabajo vamos a resolver dos ejercicios que nos ayudarán a aplicar las temáticas vistas en clases de tal manera que facilitará nuestra comprensión. Algunos de los temas que vamos a ver serán tipos de variables como son continua, discreta, datos agrupados, no agrupados. Aplicaremos algunos métodos de organización y graficación de datos que nos permiten representar la información mediante unas tablas de frecuencia y gráficos como histogramas, diagramas de barras y circulares. De la misma manera, vamos a analizar en nuestros ejercicios las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión. Así, vamos a aplicar lo que es la estadística descriptiva y obtendremos unos resultados los cuales nos ayudarán a reforzar los temas vistos en nuestras clases. Vamos a mirar el primer ejercicio que trata sobre una fábrica de gaseosas que proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Para esto se realiza un test de aceptación de dicho sabor. En nuestra muestra tenemos 80 niños. La muestra estuvo compuesta por igual número de niños de ambos sexos entre 5 a 12 años de edad, residentes del barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes. Acá tenemos nuestros datos no agrupados, de los cuales vamos a ver la caracterización de la información. Entonces tenemos que la población fue niños y niñas de 5 a 12 años residentes del barrio de Las Ferias de Bogotá. Nuestra muestra fueron 80 niños, igual número de niños y niñas. Tenemos una variable que es el nivel de aceptación del nuevo sabor de la gaseosa. Y el tipo de variable es cuantitativa discreta porque los valores corresponden a una puntuación entre 1 y 10. La escala de medición que se usa es la escala ordinal, aunque se asignen valores numéricos representan niveles de aceptación. Entonces, el instrumento que utilizamos es un test de aceptación de escala de 10 puntos. Tenemos nuestros datos no agrupados, de los cuales realizamos la tabla de distribución de frecuencia, en la que encontramos la marca de clase que va de 2 a 10, que es la calificación que dieron de la aceptación del nuevo sabor, y la frecuencia absoluta, que es la cantidad de los niños que dieron su aceptación para tal sabor. Tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, nuestra frecuencia relativa acumulada, nuestro porcentaje y el porcentaje acumulado. De esta tabla podemos sacar las siguientes interpretaciones. Primero, la puntuación más frecuente fue 7 con 20 niños, que equivale a un 25% de la aceptación del nuevo sabor de gaseosa. La clasificación que representa mayor frecuencia es la calificación entre 6 y 7, representando el 45% de la población. El 5% muestra una calificación de 10, que para el nuevo sabor de gaseosas. El 35% de la población evaluada tiene baja aceptación de este producto, para una conclusión de que la aceptación del nuevo sabor es favorable con un 80% acumulado. Podemos aquí analizar nuestras gráficas. Tenemos la gráfica de la frecuencia absoluta,
donde vemos la distribución de los niños con respecto a su calificación al nuevo sabor de gaseosa, nuestra frecuencia acumulada que va de manera descendente a ascendente, nuestra frecuencia relativa donde el mayor valor es 7 con una calificación de 7 con 20 niños. Tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada, igual va de menor a mayor. Y tenemos nuestra tabla de puntuación por porcentajes donde podemos analizar que el mayor porcentaje fue el 25% de una calificación de 7 y los menores fueron el 5% de una calificación de 10, también una calificación del 5% con una puntuación de 3. A continuación, nuestra compañera Marcela nos va a hablar sobre las medidas de posición. Buenas noches. Bueno, las medidas de posición vienen la media, la mediana y la móvil. Analizando las medidas de posición, observamos que la media es aproximadamente el 5,925%, lo que indica que el puntaje promedio de aceptación se ubica en un nivel medio alto, la mediana ubicada en 6, confirma que la mitad de los encuestados otorgó un puntaje igual o superior a este valor, reforzando la idea de una tendencia hacia percepciones positivas. Finalmente, la moda corresponde al valor 7, siendo la puntuación más frecuente entre los participantes, y en conjunto estas medidas reflejan que la mayoría de los niños valoran la aceptación de manera favorable, predominando calificaciones entre 6 y 7 sobre 10. Em, Ahora el cuartil. El cuartil, entonces tenemos 80 datos ordenados. El primer cuartil, entonces colocamos la posición igual 80 más 1 dividido en 4 nos da 81 y lo dividimos en 4, entonces de ahí nos da el 20,25. Entonces la posición está entre el dato 20 y el 21, que toma el valor más cercano. En el segundo cuartil, en la mediana, ya calculamos que es 6. Y en el tercer cuartil, entonces la posición la dividimos entre 81 y dividido en 4. Entonces nos da 243 y lo dividimos en 4 y nos da un resultado de 60,75. Entonces está entre el dato 60 y el 61. Luego sigue el percentil. El del percentil nos da, entonces, el P50 nos da 6 y el P90 nos da 72, el P50 nos da 40 y el P igual 90 nos da 8. Entonces quiere decir que el 50 y el cuartil 2 están en la puntuación 6 y hace referencia a mediana calificación. El decil en este caso, para el decil 4 es el 40%, su valor es 6. Significa que el 40% de los niños obtuvo una calificación de 6 o menos. Para el decil 5 el 50%, su valor es 6 y confirma que la mediana es 6. La mitad de los niños calificó con 6 o menos y la otra mitad con 6 o más. El rango. Primero lo identificamos el dato más alto que fue 10 y luego se restó el dato más bajo que fue el 2 y el resultado nos muestra que las calificaciones tienen una amplitud de 8 puntos. La diferencia entre la nota más baja y la nota más alta es de 8. La variancia muestral. Se calculó la diferencia entre cada valor XY y la media. Se elevó esa diferencia al cuadrado para eliminar signos negativos. Cada valor se multiplicó al cuadrado por la frecuencia que tiene todos los resultados se sumaron, se dividieron entre, en este caso, la totalidad de datos, que es n, y 1 y dio 79. Entonces el resultado de la variancia muestral es de 4,37.
Este 4,37 quiere decir que la calificación de aceptación se alejan de la media en promedio con una desviación cuadrada de 4,37 puntos. La desviación estándar por dispersión de datos o valores de 2,9 significa que la mayor parte de las respuestas de aceptación se concentran entre 4 y 8 puntos, lo cual coincide con una valoración media alta del nuevo sabor. Como la escala máxima es de 10, la dispersión de 2 puntos no es demasiado grande, aunque hubo niños que dieron puntajes bajos y otros muy altos. La mayoría estuvo en un rango relativamente cercano a la media. El coeficiente de variación. El coeficiente de variación mide la dispersión relativa. En este caso se sacó el promedio entre la desviación estándar y la media. El resultado fue 35,3%. Indica que la variabilidad de las calificaciones representan alrededor de un tercio de la media y se concluyó que la calificación de los niños sobre la media tiene una variabilidad moderada. A continuación, mi compañera María Elena. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la variable continua que se basa sobre el planteamiento que se sirven por 160 días hábiles, se sirven almuerzos en un restaurante en la cual tenemos una frecuencia absoluta de 47. eh, donde se podemos representar con un porcentaje del 29,4%, que es el porcentaje más alto de los almuerzos servidos a diario. Y para esto lo trabajamos sobre datos agrupados. Entonces, tenemos las gráficas de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, en la cual podemos decir que en la media o el promedio, em, que son las medidas de tendencia central, la tenemos ubicadas dentro del intervalo 56-61 con una frecuencia de 47. Esto quiere decir que el promedio de almuerzos servidos al día fue de 57. En la mediana tenemos 59,0,9 clientes por día. Esto quiere decir que la mitad de los días se atendieron menos de 59 clientes y otra mitad más de 59 clientes. En la moda podemos decir que de los 160 días analizados, en 47 de ellos se repite la misma cantidad de almuerzos servidos, siendo este el valor con más frecuencia. Y tenemos ya la parte de las medidas de posición. Entonces tenemos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, donde el 25% de los días se atendieron menos de 54 clientes y el cuartil 2 que equivale al 50% de los datos, entonces tenemos que equivaldría a la mediana, que es la mitad de los días, el restaurante atendió menos de 60 clientes. Y en el cuartil 3 tenemos el 75% de los días, el número de almuerzos servidos fue menor a 64 clientes. En los deciles tomamos como los puntos extremos y el punto medio para mirar su tendencia. Entonces podemos decir que en el decil 1, que corresponde al 10%, tenemos el 48,8, equivale a 48 almuerzos servidos. Y en el decil 5, que es el 50% de los días, acá se evalúan, se toma en cuenta los 80 datos
de los 160 días analizados equivale al 59 almuerzos, que quiere decir que es la mitad de los datos. El decil 9, que corresponde al 90%, que son 144, es correspondiente a 144 de los 160 datos analizados. Se dice que se sirvieron 67 almuerzos. En las medidas de dispersión tenemos el rango, que es la diferencia entre el dato más alto y el más bajo, donde 81 es el dato más alto, 41 es el más bajo para una posición de 40. Y esto significa que la máxima, el del número de almuerzos servidos durante 60 días, fue de 40. Y tenemos la tabla de las gráficas, la tabla de las frecuencias para medir la desviación, eh, donde podemos evidenciar que el 51,46 nos dice, cuenta que la variación entre los almuerzos servidos cada día respecto a la media, que es equivalente a 58,8. En promedio, la diferencia de cada clase respecto a la media es del 51 al cuadrado. La desviación estándar muestral es del 97,20 almuerzos. Confirma que la variación diaria es moderada. El coeficiente de variación corresponde al 12,25%, indica que la dispersión equivale a 12% de la media. Como conclusión, podemos decir que la variancia de 51,46 refleja la dispersión de almuerzos respecto a la media, que es de 58,8, con una desviación de 7,18, lo que significa que en promedio la diferencia por día es de 7 unidades de almuerzo. Bueno, terminado nuestros dos ejercicios, podemos llegar a la conclusión que la estadística descriptiva representa una de las bases más sólidas para analizar y para interpretar la información, ya que nos permite a nosotros transformar los datos en conocimientos útil para la toma de decisión. A lo largo de este trabajo, nosotros pudimos evidenciar que su aplicación es muy importante para nuestras carreras, como lo son administración de empresas y contaduría pública. Nos llevamos este conocimiento para realizar nuestros informes a futuro. Durante el recorrido por los diferentes ejes temáticos que aprendimos, pudimos entender lo que era la variable cualitativa, cuantitativa, pudimos organizar los datos de información en tablas, en gráficos y también pudimos analizar que la estadística es muy importante para nuestras vidas. Entonces, de esta manera, podemos nosotros llegar a ser mejores profesionales. Muchas gracias.